Pues gracias al Señor llegamos a esta última sesión de la noche y para nuestra cuarta sesión en apostasía en el Nuevo Testamento vamos a leer 2 de Pedro 2, versículos 10 al 18. 2 de Pedro 2, versículos 10 al 18. De nuevo damos gracias al Señor, a ustedes por su esfuerzo, a nuestros amados hermanos Carballosa, Núñez por su esfuerzo, por su gran trabajo exponiendo la palabra. 2 de Pedro 2, versículos 10 al 18. Dice aquí el texto: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Versículo 17: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Un pasaje potente aquí en 2 de Pedro. Recuerden que de acuerdo con esta segunda epístola de Pedro, para enfrentar la apostasía necesitas recordar 4 verdades. En primer lugar, recuerda la salvación de Dios. Lo vimos en el capítulo 1, versículos 1 al 11. En segundo lugar, recuerda la palabra de Dios. Lo estudiamos también en el 1, 12 al 21. Y estamos en la tercera verdad. Recuerda los enemigos de Dios. Recuerda los enemigos de Dios. Esto lo vemos aquí en el capítulo 2. Cubrimos en la mañana desde el 2:1 hasta el 9. Y observen lo que dice el texto de nuevo en el versículo 9 para regresar a donde nos quedamos y retomar nuestro estudio en el versículo 10. 2 de Pedro 2:9. Aquí recuerdan lo que vimos prácticamente en la primera parte del capítulo 2, en los primeros 8 versículos. Y lo dijo así el Espíritu de Dios, 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 10. Y mayormente, o en el griego especialmente, observen el texto en el 10, y mayormente aquellos que, ¿quiénes son estos aquellos? En el resto del capítulo los describe. Estos son los mismos falsos maestros de los versículos 1 al 3. Y recuerden que lo que el Pedro dijo es que el Señor, versículo 9, va a castigar a los injustos, versículo 10, especialmente a estos falsos maestros. En otras palabras, los falsos maestros son injustos y dentro de esa categoría de injustos, de incrédulos, Dios va a juzgar de manera particular a los falsos maestros. Y observen cómo describe estos enemigos de Dios, cómo viven, qué motiva a los falsos maestros, y como lo vimos en el versículo 2, esto también describe a sus seguidores. Versículo 10, nos dice aquí el texto, 2 de Pedro 2:10, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, aquí viene, andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Qué es esto? Ya lo vimos en el versículo 2.
Esta frase se refiere a pecado sexual. Los falsos maestros viven pecando en el área sexual. Y además, versículo 10 continúa, observen la siguiente frase, y desprecian el señorío. Esta palabra señorío en el griego significa la autoridad del Señor, es la idea. La idea aquí de la frase y desprecian el señorío es que no se someten a Cristo, tampoco se someten a diferentes autoridades humanas. Y observen cómo concluye el versículo 10. Atrevidos y contumaces. Contumaces significa en el griego obstinados, arrogantes. Vean cómo se manifiesta su arrogancia, versículo 10 al final. No temen decir mal de las potestades superiores. Las potestades superiores se refiere a los seres angelicales. Y por el siguiente versículo en particular se refiere a ángeles caídos, a demonios, ángeles malos. La idea aquí del versículo 10 es que estos hombres son tan soberbios que se ponen, por así decirlo, al tú por tú con los ángeles caídos. Aquí vemos su arrogancia contra Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque van más allá de los límites que Dios les ha establecido. Observen su arrogancia enfatizada en el versículo 11. Observen cómo, aunque son estos falsos maestros, por ser seres humanos, aunque son inferiores a los ángeles en fuerza, estos hombres no tienen miedo de hablar mal contra los ángeles caídos. Aquí viene en el versículo 11, observen. Segunda de Pedro 2:11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, ¿mayores que quiénes? Que los falsos maestros del versículo 10. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, esto es, contra las potestades superiores del versículo 10, y concluye el 11, delante del Señor. Los ángeles santos, escuchen esto, muestran más humildad que los falsos maestros. Esto es lo que está diciendo el 11. ¿Por qué? Porque los falsos maestros tienen tal nivel de arrogancia y atrevimiento que hablan mal contra los ángeles malos, pero los ángeles santos, que son mayores en fuerza y potencia que los ángeles caídos, no maldicen, no se atreven a maldecir a los ángeles caídos, a los demonios. Vemos un ejemplo de esto, recuerdan en Judas versículo 9, cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo contra Satanás y le dijo, el Señor te reprenda. Hay muchos ejemplos de esto, no vamos a ahogarlos con esto, ustedes los han visto, pero versículo 12 nos dice en contraste, pero estos. Esta frase relaciona los versículos 10 y 11 con lo que sigue en el 12. La idea es esta. Los falsos maestros creen que en su arrogancia osada contra los ángeles malos refleja entendimiento. En otras palabras, ellos creen que su arrogancia atrevida, osada contra los demonios muestra entendimiento espiritual, pero la realidad es otra. Aquí está, versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, esto es, que no tienen la capacidad de razonar. Observen qué descripción tan fuerte de estos impostores. En 2 de Pedro 2:12, aquí el Espíritu de Dios dijo a través de Pedro que los falsos maestros son como animales que viven en base a sus sentimientos en lugar de vivir en base a su razón. Observen de nuevo el contraste tan fuerte que presenta aquí el Espíritu de Dios. En los versículos 10 y 11 los falsos maestros blasfeman a los ángeles caídos y al hacer esto muestra que piensan que son más que humanos. Es tal arrogancia que se sienten prácticamente superhumanos con un entendimiento espiritual privilegiado, único, pero la realidad es que actúan como si fueran menos que humanos, versículo 12. ¿Cómo? Como animales irracionales. Actúan como animales irracionales y continúa aquí Pedro con esta descripción. Como animales irracionales, versículo 12, nacidos para presa y destrucción.
Esta frase compara a los falsos maestros con un animal que es atrapado y matado por un cazador. Y los falsos maestros, observen al final del versículo 12 en dónde van a terminar. ¿Cuál es su fin? Segunda de Pedro 2:12, perecerán en su propia perdición. Esto se refiere al juicio de los falsos maestros después de la segunda venida del Señor. ¿Por qué van a ser juzgados? Observen el versículo 13. Nos explica por qué van a ser juzgados. Segunda de Pedro 2:13. Recibiendo el galardón de su injusticia. Esto significa que van a recibir el juicio que su pecado merece. Y recuerden esto, hermanos, conforme entramos este texto a detalle. Aquí vemos un juicio sumamente fuerte, pero recordemos que falsos maestros o cualquier persona que termine en el infierno junto con Satanás y los demonios simplemente están recibiendo lo que su pecado merece, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. Y observen por qué. ¿Por qué van a ser juzgados? Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esto significa que todo el día están satisfaciendo sus deseos físicos, por ejemplo, de comida, bebida, sexo. ¿Esto acaso significa que es pecaminoso disfrutar de la comida, la bebida y el sexo? Por supuesto que no, siempre y cuando sea de acuerdo con el diseño de Dios. Por ejemplo, es agradable a Dios disfrutar de la comida y la bebida sin pecar, las actividades más indispensables, cotidianas, vamos a decirlo así, mundanas, de la vida como comer y beber. Obviamente siempre y cuando no pequemos, pero esto lo vemos en 1 Corintios 10:31, ¿recuerdan? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y lo mismo el sexo entre un hombre y una mujer en el matrimonio, Hebreos 13:4. Honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es algo honorable, algo que agrada a Dios, algo puro. El sexo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿cuál es el problema aquí en 2 de Pedro 2:13? Cuando nos dice que estos hombres tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Si estamos diciendo que no es pecaminoso disfrutar de estos deleites que Dios en su gracia nos concede, ¿por qué entonces estos hombres están pecando? Respuesta: porque viven para el placer físico pecaminoso. Ese es su Dios con D minúscula. Esa es la idea de la frase en el versículo 13, la implicación, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esto muestra que viven para el placer físico pecaminoso. Esto muestra cómo viven controlados por sus deseos pecaminosos. No importa si es de noche o de día, ellos viven disfrutando de su pecado. Ahora, por esta descripción podríamos pensar que no conviven con cristianos. Podríamos pensar, estos se los viven borrachos todo el día y noche y seguramente no se acercan a cristianos. Pero ya vimos en el versículo 2 que aparentan ser cristianos, profesan ser cristianos y por esta razón conviven con cristianos. Observen cómo lo describe esto la última parte del versículo 13. Observen cómo conviven con cristianos. Segunda de Pedro 2:13. Estos son inmundicias, o se puede traducir manchas, y manchas se puede traducir desperfectos o defectos. Estas descripciones reflejan su vida de pecado. Lo opuesto de esto lo vemos en 2 de Pedro 3:14. Si el Señor permite, lo veremos más adelante, pero en 2 de Pedro 3:14, Pedro le dijo a sus lectores que debían vivir sin mancha, irreprensibles. En otras palabras, debemos vivir en santidad, no en pecado, como estos impostores. Pero observen con quién estaban conviviendo, y de hecho con quién conviven, versículo 13 al final, 2 de Pedro 2:13, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
Esto de que comen con vosotros significa que participaban de la mesa del Señor y al mismo tiempo se deleitaban en su pecado. Observen el cinismo, el descaro de estos impostores. Están conviviendo con cristianos, aparentando ser cristianos y al mismo tiempo viven para el pecado, se deleitan en su pecado. Su Dios es su vientre, en las palabras de Romanos. Y de nuevo, externamente observen que aparentan ser cristianos, aunque internamente se deleitan en su pecado. Esto indica que no son cristianos genuinos. Así era en la época de Pedro, así ha sido a lo largo de la historia, así es en nuestra época. Y es apropiado aquí señalar una implicación práctica entre muchas. No puedes decirte cristiano mientras que al mismo tiempo disfrutas pecar. Definitivamente, ya lo hemos explicado desde el capítulo 1, el cristiano no vive una vida perfecta. Pablo, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, ¿recuerdan? Segunda de Pedro 1 lo dijo, que tenemos que, versículo 5, progresar. Segunda de Pedro 1:5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Ahora observen que en el versículo 14, Pedro continúa explicando por qué estos falsos maestros serán juzgados. Segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio. Obviamente esto es lenguaje figurado, pero expresa la idea de que están buscando una mujer con quien cometer adulterio. Estos hombres son un peligro. Ven a toda mujer como alguien con quien acostarse, es la idea. Y como lo vimos en el versículo 7, también podrían ver hacia los hombres si son homosexuales. Estos hombres son lo opuesto a Job. ¿Recuerdan quien dijo en Job 31:1, hice pacto con mis ojos? ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job no quería ver una mujer con ojos de lujuria, es la idea. Job entendía lo que el Señor dijo en Mateo 5:28, aunque obviamente el Señor dijo esto siglos después de que Job vivió, pero recuerdan cuando en Mateo 5:28 dijo el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Obviamente debemos ser como Job, seas hombre, seas mujer, debes llenar tu corazón de la palabra para purificarlo, cuidar tus ojos. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:9 y 11, ¿con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Como hombre debes ver a toda mujer como lo que es, un ser humano creado a imagen de Dios. Y si no es cristiana, como alguien que necesita al Señor, y si es cristiana, como una hermana en Cristo. Y tratarla con toda pureza, como dijo Pablo en 1 Timoteo 5:1 y 2. Y desear y orar si es cristiana, porque Dios la haga una mujer como Ruth, fiel a Dios y a su marido si es casada. Y como mujeres deben ver a los hombres igual, como seres humanos creados a la imagen de Dios. Seres humanos que necesitan a Cristo y ya como creyentes orar, anhelar porque Dios los haga como Daniel. Observen que el versículo 14 nos sigue dando detalles de la inmoralidad de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio. Y sigue hablando de los ojos aquí. No se sacian de pecar. La idea es que los ojos que están buscando pecar de manera incesante. Esta frase sigue describiendo de nuevo a los ojos adúlteros de los falsos maestros y describe su deseo por adulterar con una mujer, y ese deseo es constante. En términos contemporáneos, estos hombres son lo que conocemos hoy día como depredadores sexuales. Este tipo de hombres son peligrosos y debemos evitar que se acerquen a nuestras esposas, a nuestras hijas y tristemente en ocasiones a nuestros hijos. Debemos proteger a nuestras esposas, nuestras hijas, nuestros hijos de estos hombres. Observen la siguiente frase del versículo 14. Segunda de Pedro 2:14.
tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, y aquí viene, seducen o tientan o atraen. Esta palabra seducen en el 2:14 de 2 de Pedro tiene la idea de que los falsos maestros se presentan a sí mismos y sus mentiras como algo atractivo, algo deseable, y lo hacen con una habilidad engañosa. Esto es lo que hace en particular que sean tan peligrosos, porque aparentan ser lo que no son. Y observen, los que son engañados por sus artimañas, versículo 14, seducen a las almas inconstantes o inestables. La implicación es que estas son personas iguales a los falsos maestros. ¿En qué sentido? Las almas inconstantes son personas controladas por sus deseos pecaminosos. Estas son personas que quieren lo que los falsos maestros les ofrecen. Las almas inconstantes son ilustradas, por ejemplo, por las mujeres de 2 de Timoteo 3, 6 y 7. Escuchen lo que dice 2 de Timoteo 3, 6 y 7, describiendo a los falsos maestros de nuevo. 2 de Timoteo 3, 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, 2 de Timoteo 3:7, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque viven controladas por sus deseos, viven para eso. Observen aquí en el versículo 14, otra razón por la que los falsos maestros van camino al juicio. 2 de Pedro 3:14, tienen el corazón habituado a la codicia. Habituado o entrenado en el griego. La codicia se refiere a que están insatisfechos y quieren más de lo que tienen. Nunca están contentos con lo que tienen en el área material, en el área física, pueden inclusive ser casados. Y la idea de que tienen el corazón habituado a la codicia es que se han esforzado por ser avaros, al grado que ya tienen el hábito de ser avaros. Y de nuevo observen aquí el énfasis del Espíritu de Dios en esta marca distintiva de los falsos maestros. 2 de Pedro 2:3, por avaricia harán mercadería de vosotros. Y hermanos, esto no quiere decir que son millonarios, algunos de ellos son como estos charlatanes que vemos que se dicen cristianos y tienen su jet privado y demás, ¿no es cierto? Y viven vidas descritas por 2 de Pedro y predican mentiras como 2 de Pedro lo dice. Claro, pero pueden no ser millonarios. El énfasis aquí no es que se ahogan en dinero, el énfasis está en su manera de pensar, en su actitud, su meta. Tienen el corazón. Corazón en la Biblia, recuerden, se refiere a la voluntad, los pensamientos, los sentimientos. Los falsos maestros, al igual que sus seguidores, aman el dinero. Por eso no es sorprendente ver a falsos maestros que le prometen a las almas inconstantes, manda tu ofrenda y vas a ser rico. ¿Y por qué la gente le manda dinero? Dios te va a bendecir, porque quieren dinero. Y esta es otra razón por la que van a ser juzgados. Observen cómo concluye Pedro el versículo 14 al final, 2 de Pedro 2:14. Dice aquí, son hijos de maldición. Esta es una manera hebrea de decir que estos hombres van camino al juicio de Dios. Una ilustración, versículos 15 y 16. Aquí Pedro da una ilustración de la avaricia de los falsos maestros, usando a un profeta falso del Antiguo Testamento. Véanlo, 2 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto. Muy importante esta frase, véanla de nuevo. Han dejado el camino recto. Como lo vimos en el 2:1 y 20 y 21, esta frase, han dejado el camino recto, vuelve a indicar que hubo un tiempo en el que anduvieron por el camino recto. Esto significa que hubo un tiempo en el que decían ser cristianos, se veían hasta cierto punto como cristianos, pero llegó un momento en el que dejaron de decirse cristianos y de aparentar ser cristianos. De nuevo, no es que perdieron la salvación, es que nunca la tuvieron.
Aunque hubo un tiempo que profesaron tener una naturaleza transformada y se vieron como si realmente hubieran sido transformados por el Espíritu de Dios, se vieron como Judas, ¿recuerdan? Quien por 3 años estuvo con los discípulos, se veía igual a ellos. Y a horas de ser entregado el Señor dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y nadie dijo, ya sé quién es este malandrín Judas, ¿recuerdan? No, soy yo, Señor. No sospecharon de ese impostor. Pero igual que Judas, su naturaleza nunca cambió, como lo veremos en el versículo 22, si el Señor permite. Pero observen aquí un comentario al margen importante. Observen de nuevo la primera frase del versículo 15. Han dejado el camino recto. No dice los caminos, solo hay un camino recto. Esto muestra la exclusividad de la salvación mediante Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Yo soy el camino, recuerdan, dijo el Señor, el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Potente realidad, aunque no es el propósito primordial de Pedro explicar esto, pero esta es una verdad que debemos señalar aquí, está en el texto. Entonces, observen el versículo 15 de nuevo. Segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto, y aquí viene la ilustración, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí hace referencia a Números capítulos 22 al 24. Estos hombres son como Balaam, aman tanto el dinero que van a decir lo que sea necesario con tal de ganar dinero. Esta es la razón, por cierto, por la que en ocasiones supuestos pastores cambian de doctrina. No estamos diciendo que todos, porque puede haber realmente, conforme vamos creciendo, cambiamos ciertas doctrinas porque estamos convencidos por la palabra de Dios, y es apropiado tener humildad y decir estuve mal en esto y aquello. Pero puede ser también que hay algunos que cambien, entre comillas, de doctrina por ganar dinero. Porque si predico de esta manera, el presupuesto no es tan grande. Pero observen algo sobrenatural, versículo 16. Segunda de Pedro 2:16. Esto, recuerden, nos lleva de regreso a Números 22 al 24, lo que pasó con Balaam. Segunda de Pedro 2:16, Balaam fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura. En el griego se refiere esa palabra traducida locura aquí, la condición irracional. La idea es que, vean el texto de nuevo, esta muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura, la condición irracional del profeta. ¿A qué se refiere esto? ¿Recuerdan lo que pasó en Números? El asna de Balaam habló con voz de hombre y reprendió a Balaam. Esta, por cierto, es la segunda de 2 ocasiones en toda la Biblia en la que animales hablaron como humanos. ¿Recuerden cuál fue la primera? Cuando la serpiente le habló a Eva en Génesis 3. Y la segunda fue esta, en Números 22. El asna de Balaam evitó que Balaam muriera. Y el versículo 16, observen aquí la sabiduría del Espíritu de Dios. Aquí el versículo 16 presenta un contraste entre la conducta de Balaam y su asna. ¿Cómo? El asna actuó de manera más racional que Balaam. Pero observen 4 paralelos aquí entre Balaam y los falsos maestros. 4 paralelos entre Balaam y los falsos maestros. Número 1. Balaam actuó como animal irracional. Balaam actuó como animal irracional igual que los falsos maestros. Ya lo vimos en el 2:12, actúan como animales irracionales. No solo Balaam y los falsos maestros actuaron o actúan como animales irracionales, sino que en segundo lugar, Balaam promovió el pecado sexual entre el pueblo de Dios, entre Israel en esa época. Balaam promovió el pecado sexual entre el pueblo de Dios, como lo vemos en Números 31, 16 y 17, y es igual que los falsos maestros, segunda de Pedro 2, 14 y 18. Tercer paralelo. Balaam fue juzgado por Dios al morir en Madián.
Números 31:8 nos dice que Balaam fue juzgado por Dios al morir en Madián. Así también Dios juzgará a los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:12. Y algo importante aquí, Dios también juzgó a los que siguieron la inmoralidad que promovió Balaam en Números 31:15 al 17. Y Dios también juzgará a aquellos que sigan la inmoralidad de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable por su pecado. Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Los hijos no morirán por el pecado de los padres, ni los padres por el de los hijos. Y cuarto paralelo, Balaam hizo lo necesario para tener dinero. Aquí lo vemos en 2 de Pedro 2:15. Balaam hizo lo necesario para tener dinero, fue un avaro. Y ya explicamos que los falsos maestros también hacen lo necesario para tener dinero. 2 de Pedro 2:13 y 14, son avaros. Ahora observen que los versículos 17 en adelante nos dan más detalles de los falsos maestros. 2 de Pedro 2:17, 2 versículos más y terminemos. Sabemos que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil ya a esta hora. Aguanten, hermanos, ya casi. Venga, sí se puede. Un poco más, unos minutos. Aquí acabamos brevemente. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua. ¿Qué significa esto? Que son como un manantial que esperas que te dé agua, pero está seco. Así son los falsos maestros. Prometen satisfacer la sed de la gente, pero la dejan insatisfecha. Y el Espíritu Santo enfatiza esta idea con la siguiente frase, versículo 17. 2 de Pedro 2:17, observen la siguiente frase. Y nubes empujadas por la tormenta. Tenemos coloquialmente, de broma, ya saben, la canción, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando. Pero así no son los falsos maestros. Estos son nubes empujadas por la tormenta. La idea es que son como nubes que parecen que van a descargar el agua en lluvia, pero el viento se las lleva y no dejaron nada de agua. Ahí vamos, hermanos, no se vayan. Ahora, estas dos comparaciones del versículo 17 muestran que los falsos maestros, escuchen, aquí está la clave, aparentan ser algo que no son. Externamente aparentan ser algo que realmente no son. Externamente aparentan ser algo que realmente, internamente no son. Esta es la misma idea de 2 de Timoteo 3:5. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y estos impostores van a ser juzgados. Esto lo sabemos por la última frase del versículo 17, y esto es aterrador. Pero observen aquí en 2 de Pedro 2:17, dos características de su juicio. El juicio contra los falsos maestros es 1, severo, y 2, eterno. Observen en primer lugar que su juicio es severo. 2 de Pedro 2:17. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada. Esta es la oscuridad del infierno. Así lo dijo el Señor, recuerdan en Mateo 8:12. Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes se refiere a la agonía profunda que experimentarán los que estén ahí. Aunque en Mateo 8:12 el Señor está hablando de los judíos incrédulos que terminarán en el infierno, ahí va a terminar toda persona que muera sin creer. Observen aquí que no solo les espera oscuridad, sino 2 de Pedro 3:17 nos dice la más densa oscuridad. Se puede traducir en el griego, del griego, la oscuridad más oscura. ¿Qué significa esto? Creemos que se refiere al nivel más severo de castigo. Aquí, hermanos, encontramos una de esas doctrinas en las Escrituras que solo porque está ahí la creemos y la predicamos realmente, porque desde el punto de vista humano natural no nos acercaríamos a ella. Pero es una realidad que muestra por igual la gloria de Dios como muestra la gloria de Dios otros atributos de Dios. Pero aquí encontramos un principio reiterado varias veces en el Nuevo Testamento, como en Mateo 10:15, Mateo 11:22 al 24,
No esperamos que lo apunten, simplemente para darles la idea de que esto se reitera a lo largo del Nuevo Testamento. Marcos 6:11, Lucas 12:47, Hebreos 10:26 al 29. ¿Cuál es el principio? La severidad del castigo en el infierno será determinada por el nivel de privilegio espiritual. Dicho de otra manera, la severidad del castigo en el infierno es proporcional al nivel de privilegios espirituales en la tierra. En el caso de los falsos maestros, de estos apóstatas y de sus seguidores, como lo vemos a lo largo de este capítulo, Dios les concedió el privilegio de escuchar el Evangelio, estar entre cristianos, pero le dieron la espalda. Así como estos hombres y sus seguidores, así como Judas, algunos incrédulos que mueran sin haberse arrepentido van a sufrir más que otros. ¿Y sabes tú cuál es el lugar que más contribuye a que un incrédulo impenitente que muere sin Cristo enfrente un juicio más severo en el infierno? ¿Cuál es el lugar que más contribuye a que un incrédulo impenitente que muere sin Cristo enfrente un juicio más fuerte en el infierno? Escucha, no es un antro, no es un casino, no es un lugar donde el pecado se practica y se fomenta abiertamente. Escucha esto. El lugar que más contribuye a que un incrédulo impenitente que muere sin Cristo enfrente un juicio más severo en el infierno es una iglesia local verdadera. ¿Por qué? Porque ahí está rodeado de creyentes genuinos y lo peor de todo es que escucha la palabra de Dios semana tras semana. Por eso, recuerden, el Señor dijo en Mateo 11, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si estos milagros hubieran sido hechos en Sodoma y Gomorra, ya se hubieran arrepentido. Por eso os digo que el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ti. Con todos esos privilegios espirituales, si esa persona muere rechazando a Cristo, su condenación en el infierno va a ser peor que la de alguien que no ha tenido esos privilegios. Entonces, si tú eres un asistente regular a una iglesia fiel a la palabra de Dios, pero realmente no te has arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, debes entender que si tú mueres en esa condición, tu sufrimiento en el infierno eterno será peor que el de otros incrédulos que no han tenido los privilegios que tú disfrutas. Esto es serio, hermanos. Esto debe llevarnos a examinarnos. Y les recuerdo que la persona, el predicador que más veces habló del infierno en la Biblia fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque obviamente siendo el Dios hombre perfecto, nadie se preocupa tanto porque un ser humano se arrepienta y evite recibir lo que merece su pecado, y por ello estuvo advirtiendo, arrepiéntanse. Entonces el juicio contra los falsos maestros es severo. Y esta severidad es agravada, escuchen, por la duración de este juicio. Esto es terrible, es eterno. Véanlo ahí en el 17, para los cuales, 2 de Pedro 2:17 al final, para los cuales aquí hay un grado, recuerden, un nivel. No es para los cuales la oscuridad del infierno, no, para los cuales la más densa oscuridad, y aquí viene, está reservada para siempre. Aquí encontramos otra verdad clave aterradora de la doctrina del infierno. Y hermanos, esto es lo que enseña la Biblia. Aunque hay inclusive en círculos, entre comillas, cristianos, que profesan ser cristianos, que niegan esta verdad, aquí la tienen en blanco y negro, a todo color, de hecho. El castigo del incrédulo es eterno y esto está por toda la Biblia. Mateo 25:46, en el juicio de las ovejas y los cabritos, al final de la tribulación. Mateo 25:46 nos dice, e irán estos al castigo eterno, hablando de los incrédulos representados por los cabritos, y los justos, son los creyentes representados por las ovejas, los justificados mediante la fe únicamente, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escuchen lo que dice el texto, y la palabra griega para traducir castigo eterno de los incrédulos y vida eterna de los creyentes, eterna, es igual en griego. Y esto es importante.
porque esto indica que el castigo del incrédulo es igual de eterno que la vida eterna del cristiano, del creyente. Y una y otra vez enfatiza la Biblia que el castigo del incrédulo en el infierno es eterno, desde el Antiguo Testamento. Daniel 12:2, vergüenza y confusión perpetua. Segunda de Tesalonicenses 1:9, eterna perdición. Apocalipsis 14:10 y 11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:20, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos los que hayan muerto sin haberse arrepentido y creído en el Señor Jesucristo van a sufrir, escuchen, la ira y justicia perfectas de Dios ahí. Y su sufrimiento va a ser consciente. Y van a sufrir de una conciencia culpable, en lamento, en tormento y desesperanza total, sin ninguna muestra de la gracia de Dios. En la actualidad, Mateo 5:45, disfrutamos de la gracia común de Dios, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. En la actualidad, la maldición de Dios contra el pecado de Génesis 3 es atenuada por su gracia común, porque un impío, como muchos de nosotros, como todos nosotros antes de venir a los pies de Cristo, como muchos que en la actualidad viven todavía sin Cristo, disfruta destellos todavía de la gracia común de Dios, aunque no lo merezca. Puede disfrutar de una comida que le gusta, puede disfrutar de un momento agradable en familia, música que le gusta, ¿no es cierto? Pero en el infierno, parte de lo que es terrible es que no hay muestra alguna de la gracia común de Dios. Y algunos piensan, bueno, no importa, voy a estar ahí con mi compadre en el infierno. No pasa nada, ahí voy a estar con mi compadre, juntos. Lo que importa es que vamos a estar juntos. Obviamente eso muestra una ignorancia de lo que enseña la palabra de Dios, no solo por lo que vemos aquí, sino que la implicación en las Escrituras es que al estar ellos ahí en el lloro y el crujir de dientes y rodeado de personas en el infierno, que igual que ellos van a estar sufriendo junto con el diablo y los demonios, esto va a ser incesante. Imagínense, hermano, estar rodeado de gente que está sufriendo y quejándose todo el tiempo y no hay alivio. Esto es horrendo, es eterno. Esto es consciente. Y hermanos, recuerden que todos, Juan 5, vamos a ser resucitados, creyentes e incrédulos. Los creyentes recibirán un cuerpo semejante al de la gloria suya, físico, como el del Señor, que podía comer. Vamos a tener un cuerpo físico glorificado para estar en el cielo. El cielo es un lugar físico, recuerden. Y lo mismo el infierno, es un lugar físico. Y van a recibir cuerpos aptos para sufrir por toda la eternidad lo que merece su pecado. Es terrible esto. Es terrible. Esta es una realidad aterradora. La ira de Dios es algo aterrador, hermanos. En Éxodo capítulos 33 y 34 vemos que la gloria de Dios se refiere a las cualidades de Dios, a sus atributos. Recuerdan que ahí Moisés le pidió al Señor que le permitiera ver su gloria y el Señor le dijo a Moisés, ¿cómo no? Voy a permitirte ver mi gloria al proclamarte el nombre de Jehová. Quiere decir, ¿quién soy yo? Y le dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, ¿recuerdan? Éxodo 34, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona la rebelión, la maldad, el pecado de los que me temen y castigo la maldad. En otras palabras, la gloria de Dios, los atributos de Dios no solo incluyen su gracia, misericordia, perdón, sino también incluye su justicia, su ira contra el pecado. Y escucha, así como la misericordia de Dios es una expresión de su gloria, de quién es Él, de su perfección, de sus perfecciones, de su esencia perfecta, así como la misericordia de Dios es una expresión de su gloria, así también la ira de Dios expresada en el infierno es una expresión de su gloria. Y esto lo vemos en Romanos 9, 22 y 23, en donde nos dice ahí, Pablo, recuerdan que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hermanos, recuerden, este es en el fondo la razón por la que Dios permite el pecado, para mostrar su gloria, porque si no hubiera
pecado, no habría nada que perdonar, no habría nada que juzgar y por lo tanto Dios no desplegaría su gloria de manera total. Todo es para su gloria y es perfecto, recuerden, es perfecto, Él es santo, inocente, sin mancha el Señor Jesucristo. Él es santo, santo, santo. Pero ciertamente esta expresión de la gloria de Dios es algo aterrador. Y observen, terminamos con el versículo 18. Aquí 2 de Pedro 2:18 nos ayuda a entender mejor por qué serán juzgados tan severamente estos apóstatas. ¿Por qué? Porque engañan a personas para que sigan su enseñanza y vida inmoral. Esto es lo que dice 2 de Pedro 2:18, obsérvenlo. Pues hablando palabras infladas, en el griego se refiere esa palabra infladas a arrogantes, engreídos, son prepotentes, con aires de superioridad, hablan con confianza, con autoridad, hablan de manera convincente y persuasiva. Obvio, no te van a decir, oye, mira, tengo una idea, pero no sé si te vaya a gustar, ¿eh? Discúlpame si te ofendo, pero déjame ver, escúchame un momentito, no te vayas a ofender. No. Hablan como si hablaran en nombre de ¿quién? De Dios. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, son vacías en el griego, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. De nuevo, esta palabra del versículo 2, disoluciones, y del 7, nefanda, se refiere a una conducta sexualmente pecaminosa. Y observen que seducen, dice aquí el texto en el 18, con concupiscencias de la carne y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Quiénes son los que viven en error? Los incrédulos. Pero observen algo importante aquí. Vean la última frase del 18. A los que verdaderamente habían huido, ese habían huido en el griego, el tiempo se puede traducir mejor la frase, a los que apenas están huyendo de los que viven en error, de los incrédulos. ¿Qué dice el versículo 18? Que los falsos maestros hablan mentiras con aires de autoridad para engañar a personas que están en proceso de buscar la verdad. Y los falsos maestros, nos dice 2 de Pedro 2:18, les ofrecen satisfacción a deseos sexuales, diciéndoles que eso es libertad y que no van a ser juzgados, como lo vemos en 2 de Pedro 2:19 y 3 al 7. Son como Satanás con Eva. Cuando le dijo, no moriréis, ¿recuerdan en Génesis 3? Al punto directo, la osadía de Satanás, la blasfemia, que cuando Dios dijo de ciertamente morirás el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, y llega Satanás y dice, no moriréis. Esa arrogancia, esa blasfemia, esa desfachatez que mostró Satanás en Génesis 3 obviamente representa o ilustra cómo son sus agentes, los falsos maestros. Y recuerden que hacen esto para ganar dinero y engañan tristemente a mucha gente. Vamos a terminar aquí y seguimos mañana si Dios quiere. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este texto tan fuerte. Gracias, Padre, porque uno de los beneficios en tu gracia de estudiar la Biblia versículo a versículo es que no podemos evitar ciertos textos que quizás desde el punto de vista sentimental, natural, humano, caído, pecaminoso, evitaríamos. Este es un texto fuerte, Padre. Te pedimos entendimiento. Es algo que es inconcebible para nuestra mente limitada, afectada por el pecado. Pero que entendamos que esta realidad del infierno eterno es algo que muestra tanto tu gloria como lo es el cielo eterno, que extiendes a aquellos a los que tú perdonas por la fe en Cristo únicamente. Oramos, Padre, porque esto nos advierta acerca de los falsos maestros. Danos sabiduría para aplicar estas verdades, para poder cuidarnos de estos impostores que son tan peligrosos, tan sutiles. Nos duele obviamente que tu evangelio sea blasfemado, tu nombre sea deshonrado por estos hombres y
Oramos, Padre, es nuestro anhelo que tú los desenmascares, que protejas a tu iglesia del descrédito, de la blasfemia a la que dan pie estos hombres. Y también, Padre, entendemos que esto es parte de tu diseño perfecto. Danos sabiduría, Padre, para poder entender y aplicar estas verdades para la gloria de Cristo. Amén.